Buenas tardes, profe. ¿Todo bien? Tal. Espero que bien. Eh, bueno, ¿qué tal con su trabajo para la próxima semana? ¿Todo bien? ¿No tienen consultas? ¿Todos los grupos ya seleccionaron su tema? ¿No hay ninguna duda sobre ese tema? A ver, bien. Bien, hay 9 grupos y todos ya están bien distribuidos, ¿verdad? Todos tienen tema, no hay ningún problema. Bien, súper bien. Bueno, lo que hoy les quiero mostrar es metiendo un poco lo que es tratamiento de emisiones, bueno, acá hay que corregir, emisiones contaminantes vamos a dejar, porque en realidad no todas las emisiones son gaseosas, sino que son emisiones a secas, ¿ok? Porque también podemos tener partículas, ¿no? Y las partículas claramente no son gases. Y bueno, vamos a hablar sobre los sistemas para el control de partículas, sistemas físico-químicos para el control de emisiones gaseosas particularmente. Y después vamos a hablar un poquito de sistemas biológicos para el control de emisiones contaminantes. Bien, y como ya sabemos, ¿no? De lo que habíamos visto en clases anteriores, en los primeros días de clase, que los problemas de contaminación atmosférica como consecuencia de las emisiones de contaminantes causan problemas tanto en la infraestructura como también en la población, ¿no? Problemas de salud principalmente, ¿no? Y de hecho que la OMS cada año publica, ¿no? Las estimaciones de cuánta gente va falleciendo, muriendo como consecuencia de problemas respiratorios a causa de la contaminación atmosférica. Y eso es lo que nos refuerza, ¿no? Lo que decimos de que la contaminación de la atmósfera no es un problema local, no es un problema de una población que se ve afectada por la emisión de un contaminante, sino que es un problema de salud pública general para todos, ¿no? Bien, y también, bueno, entre contaminantes atmosféricos, para lo que es los sistemas de tratamiento de emisiones, podemos dividir en dos estos contaminantes atmosféricos, ¿sí? Entre material particulado y los contaminantes gaseosos. Entre material particulado, los más preocupantes son el material particulado 2,5 y el material particulado 10. ¿Se acuerdan de esto, no? ¿Por qué es 2,5 y por qué es 10? A ver si alguien puede responder eso. Las dimensiones de la partícula. Exactamente, 2,5 micrómetros y 10 micrómetros, ¿no? ¿Cuáles son los más peligrosos? 2,5. Los más pequeños. Exactamente, los más pequeños. Cuanto más pequeños, más peligrosos, porque puede llegar más profundamente a las vías respiratorias, ¿no? Y después, bueno, eso dentro de lo que es material particulado. Después tenemos los contaminantes gaseosos, donde están los compuestos orgánicos volátiles y también los compuestos inorgánicos volátiles. ¿Dónde se generan? Procesos industriales principalmente, quema de combustibles fósiles, traslado de materiales, triturado de minerales, cuando hablamos de materiales particulados. Y por el otro lado, contaminantes gaseosos, algunos de ellos, por ejemplo, son los alcoholes, aldehídos, compuestos aromáticos policíclicos, los halogenados, y normalmente son en general de origen industrial, ¿no? Se producen en gran medida en procesos industriales. Y algunos compuestos inorgánicos contaminantes, como ya sabemos, son, por ejemplo, óxidos de nitrógeno, óxido de azufre, el amonio, el sulfuro de hidrógeno, el monóxido de carbono, entre otros. Bueno, y con el tema de la normativa, sí que también ya habíamos conversado sobre esto, ¿no? La ley 5011/14 es la ley de calidad de aire, que establece varias cuestiones, como que es la que tienen que, es la autoridad de aplicación para el control de la calidad de aire. En esa normativa dice que se tienen que establecer reglamentos para fuentes móviles y fuentes fijas. Cuando hablamos de fuentes móviles, hablamos
de fuentes de emisión móviles, así como los automóviles, por ejemplo. Y fija sería, por ejemplo, las emisiones industriales o emisiones de olores en plantas de tratamiento, etc. Bien, y la ley exige, ¿no?, la implementación de programas de control y monitoreo de emisiones industriales, cosa que no existe hasta ahora. Este año el MADES inauguró una primera planta de, ¿cómo se llama? Planta de monitoreo de, bueno, no es planta, es una estación de monitoreo de calidad de aire, ¿sí? Que mide las concentraciones de diferentes parámetros de contaminantes atmosféricos en la atmósfera, ¿no? Fija límites de emisión de contaminantes y sanciones. Esto tampoco todavía hasta ahora no está reglamentado, pero la ley dice que se debe de hacer, y fijar límites de calidad de aire, cosa que sí que ya se tiene, ¿no? Que es lo que habíamos visto ya en clases anteriores, y que establecen, esto es lo que se establece, ¿no?, en las resoluciones que surgieron a partir de esa ley. La resolución 259 del 15, que habla de materiales particulados, las diferentes concentraciones de material particulado 2.5 y de 10. Después tenemos ozono, o dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre, monóxido de carbono. ¿Okay? Bien. En cuanto a los sistemas para el control de las emisiones, que es lo que le quería mostrar yo hoy, bueno, para el material particulado tenemos 4 sistemas que vamos a hablar así muy por encima, de cada uno de ellos, más o menos cómo funcionan. Y después tenemos para los contaminantes orgánicos e inorgánicos, o sea, gases, tenemos los sistemas físico-químicos y los sistemas biológicos, que vamos a conversar un poco sobre eso. Para el control de partículas, uno de los sistemas más simples para evitar que partículas se escapen a la atmósfera son las cámaras de sedimentación, ¿sí? La cámara de sedimentación se diseña normalmente como para que el flujo de una emisión se reduzca la velocidad. Una vez que ingresa en esa cámara, se reduce la velocidad, y eso hace que la gravedad tenga una mayor influencia sobre las partículas. Por lo tanto, las partículas tiendan a precipitar, ¿no? Entonces, su principio fundamental es el descenso de la velocidad de las partículas para que éstas puedan sedimentar por gravedad, y se debe mantener a velocidades bajas, ¿no?, el flujo de emisiones que pasan a través de la cámara de sedimentación entre 0,6, 0,3 y 3 metros por segundo, ¿no? Y en este tipo de sistemas se pueden retener partículas de tamaño de 15 a 40 micrómetros, más o menos. Eso es muy eficiente para ese tipo de tamaño de partículas. Hay otros tipos de cámaras de sedimentación, que son las cámaras de sedimentación en bandejas, ¿sí? Que lo que hace es mejorar mucho la eficiencia, porque tiene mayor superficie en la cual las partículas pueden quedar retenidas. Y la distancia que tienen que sedimentar las partículas es mucho más pequeña, porque tienen varias bandejas. Entonces las partículas, al sedimentar y entrar en contacto con las bandejas, ya quedan retenidas dentro de la cámara de sedimentación, y de esa forma se mejora bastante la eficiencia del sistema. Bueno, esto, por ejemplo, se pueden remover partículas que son hasta 15 micrómetros, por ejemplo. Bien, después están las cámaras de sedimentación con deflectores o separadores inerciales, que son estas placas que se ven acá, que lo que hace es interferir, ¿no?, en el movimiento del flujo del gas, y hace que tenga que hacer movimientos sinusoidales el flujo del gas, y a consecuencia de eso, las partículas también, por fuerzas inerciales, se desprenden del flujo del gas y entran en contacto con estas placas, ¿no? Y de esa forma se retienen una gran cantidad también de partículas, y o sea, son más eficientes que una cámara de sedimentación normal. La eficiencia de remoción alcanza partículas que van de los 20 a 40 micrómetros, y las unidades pueden llegar a ser más compactas porque requieren menos espacio que la cámara de expansión simple o la cámara de sedimentación simple. Estas cámaras de sedimentación son van a ver, si se fijan en los vehículos,
espacios así, bueno, antes de tener la boca de los caños de escape, si tienen unos espacios de este tamaño más o menos, que lo que hace es justamente eso, ¿no? Reducir la velocidad del fluido para que la partícula quede retenida en ese lugar. Aparte también en esos caños de escape se tienen los catalizadores dentro de ese sedimentador, y los gases que ingresan ahí, ¿no? De esa forma entran en contacto con ese catalizador para que, por ejemplo, las moléculas de óxido de nitrógeno se puedan romper a moléculas de nitrógeno y así evitar que salgan a grandes concentraciones de óxido de nitrógeno. Bien, otra modificación de las cámaras de sedimentación son las torres de rociados, y estas torres de rociado consisten básicamente en utilizar unos aspersores de agua, o sea, generan como una niebla de agua, y esa niebla de agua lo que hace es humedecer las partículas, y al humedecer las partículas estas se vuelven mucho más pesadas y sedimentan, ¿no? Como pueden ver aquí en este esquema se tiene el aire que ingresa la emisión que ingresa con las partículas, entran en contacto con el agua. Al humedecerse, estas sedimentan porque adquieren mayor peso. Después se tiene ya un eliminador de humedad, ¿no? Para que luego salga ya la emisión sin material particulado. Bien, el principal problema de este tipo de sistemas es que la cantidad de agua residual con lodo que se genera, ¿no? Que luego tiene que ser tratado de alguna u otra manera. Bien, otro tipo de sistemas para el control de material particulado son los ciclones, ¿okay? Estos son un poco más eficientes que los sistemas anteriores de cámara de sedimentación. Los ciclones consisten básicamente en un cilindro en donde la emisión se hace ingresar por el lateral del cilindro, ¿sí? De forma tangencial, y eso hace que y también la configuración del cilindro hace que el fluido del gas haga movimientos circulares, ¿sí? Un movimiento circular en donde las partículas más grandes se van desplazando hacia el extremo del ciclón, y cuando entran en contacto con las paredes, al hacer el movimiento circular, van entrando en contacto con las paredes y se van precipitando de esa forma, ¿no? Una vez que si se fijan, los ciclones tienen en la parte inferior tienen como una especie de cono que hace que las velocidades de movimiento circular del fluido aumente hasta determinado momento en donde vuelve a ascender por el centro del cilindro ese flujo de aire, ese flujo de gas, ¿no? Entonces, las principales fuerzas que hacen que las partículas se separen del fluido son las fuerzas inerciales y las fuerzas de impacto. Son muy económicos y no contienen partes móviles, y existen ciclones de alta eficiencia que pueden capturar estas partículas de PM10 y PM2.5. Es decir, que se pueden ya retener partículas de ese tipo de tamaño en este tipo de sistemas. Bien, la eficiencia de los ciclones normalmente, aumenta el tamaño o sea, aumenta la eficiencia del ciclón cuando se aumenta el tamaño de la partícula o la densidad, pues esto es lógico, ¿no? Cuando se aumenta la velocidad del conducto de entrada, es decir, cuando la velocidad del fluido a la entrada se eleva, la longitud del cuerpo del ciclón también hace que se eleve, ¿sí? Porque va a tener mayor cantidad de vueltas y por lo tanto mayor posibilidad de que se separen las partículas. El número de revoluciones del gas en el ciclón y la proporción de diámetro del cuerpo del ciclón al diámetro del ducto de salida, que es esto que tenemos acá. Bueno, y estos son algunos ejemplos de ciclones. Como pueden verse, son la escala, o sea, que tenemos una persona y aquí tienen un ciclón operando, ¿no? Si se fijan, esto que tenemos acá son los colectores de partículas
que pueden ser, por ejemplo, con discos tipo tornillo de Arquímedes, que van girando y van arrastrando las partículas que van cayendo hasta una tolva, por ejemplo. Bien, y ahora con este sistema, los filtros de tela o backhouse, se aumenta un poco la eficiencia de tratamiento de partículas. ¿Okay? Con este tipo de sistemas se aumenta la eficiencia de eliminación de partículas y también se disminuye el tamaño de capacidad de retención. ¿Sí? Es uno de los métodos más sencillos y antiguos. Es un proceso de separación física, es un filtrado, ¿sí? A través de un medio poroso, que puede ser continuo o semicontinuo, y proporciona mayor eficiencia de recolección para partículas tan pequeñas como 0,1 micrómetros. Y la principal desventaja que tiene es que se tiene alta caída de presión, ¿sí? ¿Cómo funciona? Bueno, el aire con partículas ingresa por acá, ¿sí? Sigue una especie de ducto donde se tiene como una tolva. Aquí ya las partículas de gran tamaño van siendo recolectadas en la tolva. El aire se obliga a que entre dentro de unos filtros de tela, ¿verdad? Bueno, no son de tela propiamente dicho, son diferentes tipos de materiales. Y la presión hace que se obliga a que el aire atraviese, ¿no? esos filtros. Las partículas van quedando retenidas en los filtros y el aire limpio sale del proceso de filtrado, ¿no? Luego, lo que se hace es, básicamente, por ejemplo, se opera con un módulo, mientras este módulo se está limpiando, y los procesos de limpieza consisten en la agitación del filtro o bien pulsos de aire de forma contraria al flujo natural, para justamente desprender las partículas que van quedando retenidas en la superficie del filtro. Bien, y así es como se ven los filtros de tela o backhouse en una industria. Después, uno de los sistemas más eficientes para el control de material particulado y también de aerosoles, no solamente de material particulado, son los precipitadores electrostáticos. Estos sistemas consisten básicamente en la ionización de partículas del flujo de emisión. ¿Sí? Consiste en que cambiar el estado o sea, ionizar las partículas como para que estén cargadas eléctricamente. Entonces, el flujo de aire, como ven, o el flujo de gas contiene partículas, y aquí se tienen unas varillas de metal que lo que hace es que están cargados, ¿no? Cargados eléctricamente, y hacen que las partículas se vayan llenando de electrones, ¿sí? en su pared. Y eso hace que tengan una carga negativa neta, ¿no? La partícula. Y después se tienen estas placas, o sea, el flujo atraviesa unas placas, la placa que vemos acá, que están cargadas con carga positiva, y eso hace que las partículas que están cargadas negativamente se atraigan a las placas y van pegándose por las placas, ¿no? Son sistemas muy eficientes. La migración y colección de partículas cargadas en placas cargadas con carga opuesta es el principio de función, es lo que reina en el funcionamiento. Y después las partículas se remueven de las placas, ¿no? Son sistemas de muy alta eficiencia, pueden operarse tanto para el control de partículas sólidas como líquidas también. Y algunas desventajas son algunas ventajas, son la alta eficiencia para colección de partículas, se puede operar con altos volúmenes, se puede diseñar para un amplio rango de temperaturas, tiene bajo costo de operación y una larga duración. Sin embargo, las desventajas que tiene es que son muy caras, ¿sí? Cuestan mucho dinero instalar y ocupa también mucho espacio. Y su efectividad depende de la resistividad eléctrica de la partícula. O sea, cuanto más fácilmente se cargan las partículas, más fácilmente va a ser retenido también, ¿no? Bien. Bueno, los precipitadores electrostáticos se ven así de inmensos.
porque cuesta mucho, mucho dinero. Bien, eso era lo que les quería comentar en cuanto a sistemas de control de material particulado. Por otro lado, los sistemas para el control de emisiones, en este caso, las emisiones orgánicas, de características orgánicas, por ejemplo, con compuestos orgánicos volátiles. Uno de los principales y los más eficientes son los incineradores, ¿sí? Se puede utilizar para el control de olores, ¿sí? Por ejemplo, en plantas en donde se procesen alimentos o procesan, por ejemplo, las industrias que producen glicerina y demás, a partir de la grasa, genera muchos olores, ¿no? También se utilizan para la destrucción de compuestos tóxicos. Por ejemplo, si tenemos una industria que produce emisiones que tienen características tóxicas, se pueden usar los incineradores para el control. Oxidación de compuestos orgánicos volátiles, también, como les decía. Y consiste básicamente en la oxidación térmica de los contaminantes, es decir, quemarlos o oxidarlos químicamente, térmicamente, perdón. Por ejemplo, aquí tenemos un compuesto orgánico expresado, ¿no?, como compuesto de carbono e hidrógeno, con X cantidades de átomos de carbono e Y cantidades de hidrógeno. Y la reacción típica que ocurre para la oxidación térmica, ¿no?, donde se requiere de oxígeno. También se tiene nitrógeno en el aire, independientemente bueno, si se usa aire, tenemos nitrógeno en el aire, ¿no? Entonces, por eso aquí se representa el nitrógeno en la reacción. Como subproducto se tiene CO2, agua y nitrógeno nuevamente, ¿no? Y a partir de esta reacción sencilla se puede hacer estimaciones, por ejemplo, de cuánto oxígeno se requiere para oxidar determinado compuesto orgánico que se quiera eliminar por combustión, ¿no? Bien, y para un buen desempeño del incinerador se debe cumplir los tres parámetros o las 3 T, que son la temperatura, el tiempo y la turbulencia, ¿no? Temperatura de 550 a 1000 grados Celsius para oxidar compuestos orgánicos, el tiempo de 0,2 a 2 segundos y la turbulencia de 6 a 24 metros por segundo de gas o de las emisiones que se quieran eliminar. Bien, las ventajas son muy eficientes, se elimina casi el 100% de cualquier contaminante orgánico, ¿sí? Son altamente eficientes para el control de, por ejemplo, compuestos orgánicos que son peligrosos inclusive, como el hexano, el tolueno, el sileno, el benceno, etc. Las principales desventajas es que tiene un costo de operación muy elevado, por lo tanto, solamente se puede operar cuando se tiene altas concentraciones de contaminantes para que el costo-beneficio se justifique. Necesidad de un uso de combustible externo, es decir, requiere de, por ejemplo, la adición de un combustible, ya sea gas licuado a petróleo, gas metano, etcétera, para elevar la temperatura de 550 grados a 1000 grados. O sea, mantener en este rango. Y después se pueden generar algunos subproductos de combustión si es que la combustión no se lleva a cabo en una temperatura adecuada. Otro tipo de sistemas de eliminación de contaminantes que son también muy efectivos son la oxidación catalítica. Son procesos en donde se requiere alta presión, alta temperatura, pero se utilizan catalizadores metálicos, por ejemplo, de platino, de aluminio, de metales preciosos inclusive. Esos metales lo que hacen es favorecer, o sea, funcionan como catalizadores que favorecen el proceso de destrucción de un compuesto determinado, ¿sí? Por ejemplo, en los vehículos de combustión interna, en los caños escape se trae catalizadores de platino. Y como esos gases salen a temperaturas por cerca de los 1000 grados Celsius, dentro del catalizador ocurre, ¿no?, el proceso de destrucción de los compuestos de óxido de nitrógeno a nitrógeno molecular.
mediante la catalización. Bien, entonces la catalización o los procesos con catalizadores lo que hace es mejorar en cierta medida la temperatura de operación comparando con los incineradores, ¿sí? Si con un incinerador se necesita, qué sé yo, 1000 grados Celsius, con los catalizadores se puede reducir esa temperatura, por lo tanto se reduciría también el combustible necesario para que se produzca esa oxidación o esa reducción, porque también hay procesos de reducción en la catalización. La presión de operación también se reduce, y como se reduce la temperatura, la presión y demás, el sistema es más eficiente, entonces también se puede reducir el volumen de operación. Bueno, algunos ejemplos de catalizadores son el platino, los óxidos de cobre, el cromo, vanadio, níquel, cobalto también se suelen utilizar como sistemas de catalización. Bien, sistema de absorción que se usa también para la eliminación de compuestos orgánicos e inorgánicos, pero principalmente aquellos que son solubles en un medio líquido, ¿sí? Y ese medio líquido normalmente es el agua, ¿no? Entonces, el sistema funciona como en una columna de absorción, ¿sí? Esta es una columna de absorción en donde se tiene la entrada del gas, que trae consigo, ¿no?, el contaminante de interés. Y ese gas entra en contacto con una película de agua que va siendo regado sobre un material de soporte, ¿no? Ese gas entra en contacto con el agua, y si el gas es soluble en agua o el líquido que se utiliza como absorbedor, se va a separar del gas, ¿no? Va a pasar de la fase gas a la fase líquida, y luego en el líquido se puede tratar, se puede intentar recuperar, o bien intentar eliminar, ¿no?, ese líquido que trae el contaminante. Bueno, para mayor eficiencia, el contaminante debe tener una muy buena afinidad, es decir, solubilidad alta con el líquido absorbente, que normalmente es agua, puede ser otros. Y los usos típicos son, por ejemplo, para la recuperación de amonio en la planta de producción de fertilizantes, que tienen los gases de escape de la industria, tienen una gran cantidad de amonio, y el amonio, como es muy soluble en agua, se disuelve muy fácilmente, se separa de la fase gas a la fase líquida. También se puede usar, por ejemplo, para el hidróxido para la compuesto de sulfuro de hidrógeno, donde tiene buena afinidad con el agua también. Entonces se puede hacer, por ejemplo, columna de absorción con sulfuro de hidrógeno para que se quede retenido en el agua el sulfuro de hidrógeno. Bien. También control de óxidos de azufre, dióxido de azufre, un proceso de combustión, recuperación de solventes solubles en agua, por ejemplo, las acetonas y los alcoholes. Las acetonas son muy solubles en el agua, por lo tanto, si tenemos una emisión con estos gases, se puede utilizar estos procesos para primero controlar, o sea, evitar que salga con el gas, y segundo, se puede hacer un proceso de destilación en donde se separa de vuelta esa acetona y ese alcohol del agua, ¿no?, para poder utilizarlo de vuelta, reutilizarlo. El control de la contaminación por olores también. Bien, y después se tienen diferentes tipos de sistemas, como las columnas empacadas y las columnas en platos. Esta es una columna empacada que está completamente rellena de estos materiales de relleno, que pueden ser de plástico generalmente, ¿no? Estos rellenos lo que hacen es favorecer el contacto entre el líquido y el agua. ¿Por qué? Porque al hacer escurrir agua sobre él, en cada una de estas superficies, estos espacios, vamos a tener una película de agua que va a servir o va a funcionar como una superficie en la cual el gas va a poder absorberse, ¿sí? Porque al final en esas películas de agua es en donde va a haber ese contacto gas-agua, ¿no? Y de esa forma, entonces, se mejora bastante la eficiencia de estos sistemas para la recuperación de contaminantes. Por el otro lado están las columnas en platos, que son como en esta figura.
Si se fijan, bueno, esto no expliqué cómo funciona. Primero voy a explicar esto cómo funciona, ¿no? Aquí ingresaría el gas que contiene, por ejemplo, amonio o amoníaco y entra en contacto, ¿no? con la película de agua que van escurriéndose por estos materiales de relleno, ¿no? Que puede ser cualquiera de ellos. El líquido, el agua, en este caso, se dispersa sobre esa columna o sobre esta superficie y va escurriéndose y manteniendo humedad, bastante humedad en estos materiales, ¿no? En este tipo de sistemas, que son las columnas en platos, el gas también ingresa por la parte inferior y el agua por la parte superior. Y si se fijan, el agua va circulando a través de unos platos, ¿sí? Que tienen unos difusores. ¿Okay? El agua, bueno, tiene que pasar sobre esos difusores y luego se descarga en el siguiente plato, así como se ve acá. Se descarga en el siguiente plato y así sucesivamente va yendo a los diferentes platos del agua, ¿no? Y el gas, por el otro lado, circula a través de los difusores, ¿no? Aquí vemos que el gas se está burbujeando en el difusor. Aquí también, en cada uno de los platos se va burbujeando en el difusor. Y eso hace que al burbujear en el agua, o sea, los difusores burbujean en el agua, se va transfiriendo, ¿no? una gran cantidad del contaminante de la fase gas a la fase líquido. Bueno, estas son algunas columnas de absorción de absorción con B, ¿no? Porque se absorben en agua. Otro tipo de sistemas son los sistemas de absorción con B, ¿sí? Que son sistemas que se utilizan, por ejemplo, el sistema de carbón activado son los más utilizados. También se pueden utilizar sistemas con zeolitas, por ejemplo, que en este caso lo que consiste en un proceso de absorción en la superficie de un sólido. ¿Okay? Así como habíamos visto para los sistemas de carbón activado para eliminar compuestos que son de difícil eliminación, en este caso normalmente lo que se utiliza es carbón activado para eliminación de compuestos orgánicos en las emisiones, ¿no? Por ejemplo, el xileno, el benceno, entre otros. ¿Sí? Los absorbentes son partículas muy porosas y es en donde ocurre la absorción. Y la absorción de los gases a la superficie de los sólidos ocurre debido a la fuerza de Van der Waals. Bien, los disolventes más comunes son el sistema de carbón activado, por ejemplo, el gel de sílice también, la alúmina activada, las zeolitas, y las propiedades más importantes es la naturaleza polar o no polar de la superficie absorbente. Este es un sistema de carbón activado, en donde se tiene, por ejemplo, aquí tenemos la mezcla de solvente con aire, que nosotros queremos separar el solvente de ese aire, ¿no? Ingresa en uno de los sistemas de carbón activado, ¿ok? Vemos que ingresa y aquí, bueno, se va absorbiendo, ¿no? el solvente en el carbón activado y luego sale el aire ya sin el carbón activado. Después, cuando uno de ellos se sature, porque es un proceso de saturación, ¿sí? Una vez que llega a ocupar toda la superficie, recuerden que la absorción es un proceso de llenado en la superficie del sólido, ¿no? Una vez que se llena, separa uno de los sistemas, se cierra la válvula mientras el otro está operando y se hace pasar vapor, por ejemplo, como un sistema de recuperación del carbón activado. Y este vapor a alta temperatura lo que hace es soltar o separar el solvente y luego ese solvente con vapor se puede llevar aquí vemos que no tenemos el solvente con el vapor que va a un condensador en donde se vuelve líquido ese vapor con el solvente y luego en un decantador en donde probablemente se separan por densidad el agua formada a través del vapor y el compuesto orgánico que se condensó, ¿no?
Entonces se puede separar el compuesto orgánico y luego tenemos aquí el agua con un poco, bueno, agua residual que se debe tratar porque probablemente trae un poco de vapor, ¿no? Bien. Y por último están los sistemas biológicos que también se utilizan y son bastante utilizados para el tratamiento de emisiones gaseosas, en especial aquellos que son fácilmente biodegradables, ¿no? Por ejemplo, los alcoholes, el amonio, o el sulfuro de hidrógeno, como le había dicho, son compuestos que los microorganismos son capaces de oxidar relativamente fácilmente, ¿sí? Vale, la redundancia, ¿no? Entonces lo que se hace es optimizar condiciones de crecimiento de los microorganismos y el acceso al contaminante, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para el control del sulfuro de hidrógeno, se requieren bacterias aerobias que lo que hacen es transformar el sulfuro de hidrógeno en azufre elemental, ¿sí? Ese azufre elemental después se puede recuperar y reutilizar. El amonio se oxida a nitrato, que después se recupera en una fase líquida. Los compuestos orgánicos directamente se oxidan, ¿sí? Se oxidan a CO2 y agua como producto principal del proceso de oxidación. Uno de los sistemas más sencillos que se utiliza para el control de emisiones son los biofiltros, ¿sí? Y los biofiltros son unos filtros biológicos, valga la redundancia de su nombre, ¿no? Son reactores donde el gas contaminante humedecido atraviesa un lecho compuesto por una matriz porosa que alberga los microorganismos capaces de degradar el contaminante, ¿sí? Así tenemos, por ejemplo, aquí tenemos la entrada de aire, en donde ese aire es humedecido, ¿sí? Tiene que entrar con alto contenido de humedad para que no reseque las biopelículas que se van formando acá. Ese aire es introducido por la parte inferior y luego va atravesando, ¿no? un filtro que tiene material de relleno que normalmente son de características orgánicas, ¿sí? Puede ser trozos de madera, puede ser humus inclusive, y esos trozos de madera lo que hace es que permite el crecimiento de los microorganismos en su superficie. Y después, claro, está lo que los microorganismos se transfieren de la fase gaseosa a la fase líquida para que esos microorganismos tengan biodisponibilidad de ese contaminante y puedan ir comiendo ese contaminante. Por eso es que se humedece, ¿no? Porque la biopelícula formada por el material de relleno se debe mantener a una suficiente humedad para que los microorganismos puedan sobrevivir. Bien. El relleno material de soporte de los biofiltros son originalmente rellenos utilizados de origen natural, ¿sí? Entre ellos está el compost, suelo, turba. En la actualidad también se utilizan rellenos de origen sintético e inertes. Y los rellenos naturales se utilizan generalmente porque estos ya traen consigo nutrientes, ¿no? Por ejemplo, el compost trae suficiente cantidad de nutrientes, por lo tanto, y microorganismos también, ¿no? Bien, una de las desventajas de rellenos orgánicos es que los nutrientes presentes se van desgastando con el tiempo y también que se pueden compactar, ¿no? A diferencia del plástico. Y este es un biofiltro, por ejemplo, donde se tiene acá, ven, si se fijan, un sistema de introducción del gas por la parte inferior y se ve el compost que se utiliza como material de relleno, ¿no? Y el gas se hace pasar a través de este biofiltro, básicamente. Y algo que no les conté es que estos sistemas requieren, por ejemplo, de un regadío periódico, ¿no? Se tiene que regar cada tanto para mantener un buen nivel de humedad en el. Después están los filtros percoladores. Estos sistemas tienen una configuración similar a los biofiltros, pero la diferencia está en la provisión continua en la fase líquida, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que se hace es una recirculación de forma continua de un líquido
que se va recirculando dentro del medio, para que se mantenga la humedad y también se mantenga la cantidad de nutrientes que requieren los microorganismos para llevar a cabo el proceso. También se utilizan materiales inertes como relleno, ¿no? Son muy similares a las columnas de absorción. Recuerden que las columnas de absorción son básicamente esto, porque tenemos el gas que ingresa por la parte inferior y el líquido, o sea, el líquido que absorbe el gas, ¿no? En la columna de absorción. Y después lo que se hace es separar el líquido del gas, ¿no? Eso es lo que hacemos. Sin embargo, con los biofiltros lo que tenemos es que el gas, por ejemplo, ingresa por la parte superior, entra en contacto con el material de soporte con una muy buena humedad, y aquí mismo es donde va creciendo los microorganismos y aquí mismo se degrada esos contaminantes antes de ser recolectado en el líquido y tratado por separado, ¿no? Bueno, algunos de los aspectos importantes es que se puede controlar la temperatura, el pH, por el hecho de que se tiene esta recirculación del líquido constante. Se puede ir regulando el pH, se puede medir y regular el pH. También se puede controlar la temperatura y la remoción de metabolismos perjudiciales, porque este líquido se puede ir renovando cada tanto y así se van sacando metabolitos que puedan causar problemas de inhibición en el crecimiento de los microorganismos. Un ejemplo de tratamiento es el del diclorometano, por ejemplo, ¿no? Un subproducto de la eliminación de ácido clorhídrico. Este diclorometano es perjudicial, ¿no? para los microorganismos, por eso hay que ir sacando cada tanto. Bien, otro tipo de sistemas son los bioscrubbers o biolavadores, creo que también se le llaman en español, que consiste, como ven, en una columna también de absorción, ¿sí? Y este sí que sirve únicamente como columna de absorción, ¿sí? Aquí se espera que no crezcan microorganismos, ¿ok? El gas entra por la parte inferior y entra en contacto con el líquido que va circulando a través del material de empaque, ¿sí? Luego el líquido es separado y va a un reactor. Y en este reactor es en donde los microorganismos llevan a cabo el proceso de degradación o transformación del contaminante. Después ven que tiene un tanque secundario, un tanque de sedimentación en donde se separa la biomasa y se vuelve a recircular en el tanque, y el líquido se vuelve a recircular al sistema, ¿no? Entonces la biomasa se mantiene acá en el tanque de agitación y no en la columna de absorción, como el caso de los filtros percoladores. Bueno, implica básicamente la transferencia, porque tenemos que el gas que nos interesa eliminar se tiene que transferir a la fase líquida. El transporte de contaminantes, porque tiene que ser transportado, ese líquido, o sea, el gas que es transferido a la parte líquida se tiene que transportar a un tanque de agitación, en donde luego ocurre la biodegradación en el cultivo en suspensión y luego se hace una recirculación de los lobos. ¿Sí? Bien. ¿Por qué bueno, cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Cuál serían las ventajas? Por ejemplo, si esto que tenemos acá se tiene que tratar bajo condiciones diferentes a las que tenemos aquí. Por ejemplo, aquí podemos tener alto contenido de oxígeno, por ejemplo, ¿no? Y si nosotros extraemos el agua y llevamos a otro compartimiento, podemos cambiar las condiciones, ¿no? Entonces, si los microorganismos que realmente degradan un contaminante llevan a cabo ese trabajo bajo condiciones anaerobias, lo que se haría es, por ejemplo, aquí promover esas condiciones, promover condiciones anaerobias para que se pueda llevar a cabo el proceso de degradación, porque si no, aquí no se podría llevar, ¿no? Porque aquí estamos metiendo, por ejemplo, el gas contaminante con aire que tiene alta concentración de oxígeno. Cosa que no podríamos hacer acá, porque aquí vamos a tener aire que va ingresando y en gran cantidad, y por tanto también una gran concentración de oxígeno disuelto en el medio.
¿Tiene alguna consulta hasta ahora? ¿Todo ok? ¿Todo claro? Ok. Bien. Por último, yo le quería mostrar unos ejemplos de eso que habíamos conversado en la clase, creo que hablamos en la clase pasada, si no recuerdo. No, me estoy confundiendo. Las emisiones, yo le había dicho, por ejemplo, que en los vertederos, recuerdan que para la construcción de los vertederos se tiene que tener en cuenta el sistema de recolección de gases, ¿no? Porque se produce mucho metano, ¿no? Mucho metano como consecuencia de la materia orgánica que se deposita en los vertederos. Ese metano normalmente tiene muy bajas características, o sea, tiene muy baja calidad, tiene muy poco contenido de... o sea, el biogás que se produce tiene muy poca concentración de metano, entonces no se puede comercializar como tal porque directamente no es viable de tan pobre característica que tiene. Entonces lo que se hace normalmente es quemar, ¿sí? Entonces en un relleno sanitario lo que vas a ver es si tiene el sistema de recolección de gases, lo que hacen es agarrar y quemar el metano, porque no es bueno ese metano. Un sistema propuesto para eliminar ese metano, para que no se queme, porque recuerden que quemar el metano tampoco es bueno, ¿sí? O sea, tirar el metano por sí solo es malísimo porque tiene muy buena capacidad de retener calor emitido por el planeta, es decir, un gas de efecto invernadero muy potente. Y si quemamos, vamos a estar convirtiendo a CO2, que también es un gas de efecto invernadero. En un estudio, lo que hicieron fue proponer utilizar ese metano como una fuente de carbono para producir un compuesto de valor agregado. Y en este caso, ese compuesto de valor agregado es la ectoína. La ectoína se utiliza, no sé si alguna vez escucharon, se utiliza para productos de belleza. Creo que se usa en cremas anti-age. Podríamos investigar un poquitito eso para qué se usa, ¿verdad? Pero la ectoína lo que tiene es que es carísimo. Cuesta, si mal no recuerdo, está por los 20.000 o entre 10.000 o 20.000 dólares o euros el kilogramo. Bien, esta ectoína se puede producir a partir de ciertos tipos de microorganismos que son capaces también de comer el metano, de utilizar el metano. Entonces se hace, pero producen la ectoína solamente bajo condiciones específicas de estrés, de condiciones de alta salinidad del medio. Entonces se proponen unos reactores en donde lo que se hace es burbujear, ¿no? la emisión de metano, que tiene baja concentración de metano, cerca de un 5%, y se someten a condiciones de estrés a estos microorganismos y se produce, o se comprobó que se puede producir la ectoína a través de ese proceso. Este es un ejemplo de tratamiento de emisiones biológicas que son bastante interesantes. Otro ejemplo que es muy interesante también es cuando en un sistema en donde se busca no solamente tratar las emisiones por ejemplo, bueno, en este caso lo que se hace es un biogás upgrading, que es mejoramiento de biogás, y tratamiento de agua residual doméstica, ¿sí? Se acoplan dos sistemas. El biogás upgrading lo que significa es el mejoramiento de biogás, ¿no? O enriquecimiento de biogás. Y el biogás, recuerden que tiene hasta un 70% de metano puede tener, ¿sí? Y el metano es lo que a nosotros nos interesa, al que comercializa, lo que le interesa es el metano porque es el combustible. Después los otros componentes del biogás son el CO2, el sulfuro de hidrógeno y demás, que son malísimos. Y el CO2 no aporta nada, ¿no? O sea, no tiene ningún poder calorífico, por lo tanto no aporta nada al biogás. Y entonces interesa siempre eliminar ese CO2, eliminar el sulfuro de hidrógeno, que es muy corrosivo, para tener prácticamente solo metano.
Y en este sistema lo que hacen es usar, o sea, meter biogás en una columna de absorción, ¿sí? Burbujear en una columna de absorción. El CO2, que es muy soluble en comparación al metano, se solubiliza en el agua, ¿sí? Pero el metano no. Entonces aquí tenemos casi solo metano. También se lo solubiliza bastante el sulfuro de hidrógeno. No así el metano, porque el metano es malísimo, o sea, no es soluble en agua, eso es muy apolar. Entonces el metano, aquí tenemos casi un 99% de metano, cuando antes teníamos la entrada de por debajo de 70, aquí tenemos ya casi 99, y el CO2 y el sulfuro de hidrógeno se quedan en el agua. Esa agua luego va a un tanque de nitrificación, en donde hay un proceso de eliminación de amonio, de transformación de amonio a nitrato, y el CO2 que venía de la columna de absorción es utilizado por las bacterias nitrificantes que necesitan de CO2 para producir nuevas células, ¿no? Bien, el amonio, el nitrato que se generó acá del proceso de nitrificación, luego se recircula a un proceso de desnitrificación, en donde, bajo condiciones anóxicas, se usa la materia orgánica del agua residual y ese nitrato para oxidar completamente el CO2 y también el nitrato que se había producido aquí en este proceso, ¿no? Y así se cierra un ciclo de recuperación de ese CO2 que iba a ser emitido o que no servía para nada, para la alimentación de las bacterias nitrificantes, y luego el nitrato que colabora, ¿no?, en la eliminación de la materia orgánica de las aguas residuales. Bien, este es un proceso bastante interesante, bastante peculiar, que les quería comentar sobre cómo se pueden acoplar dos procesos de eliminación de gases y también de agua residual. Bien, ¿alguna consulta? ¿Alguna duda? Bueno, aquí tenemos algunas bibliografías sobre este tema. Por último, les quería comentar que si alguna vez tienen interés en ver el tema de cómo funcionan algunos de los reactores en el laboratorio de fluentes, vamos a estar trabajando con una tesis y vamos a estar operando dos diferentes tipos de sistemas, así que si alguna vez tienen curiosidad de ver cómo funciona o inclusive trabajar con su tesis sobre estos temas, pueden comunicarse conmigo y les muestro en el laboratorio cómo funcionan más o menos estos sistemitas. Y bien, eso es todo por hoy. No sé si no tienen consultas sobre el trabajo práctico, lo que sea.